La historia de nuestros dulces, nuestros chocolates, nuestros panes, de nuestros fiambres de montaña, radica y comienza cuando la gente de la hostería lo empieza a comer, lo empieza a disfrutar y por ende nos damos cuenta que se lo quieren llevar. El último día, antes de irse, la noche anterior, dice Gastón, te quiero hacer un pedido de lo que comimos los últimos 2 días. ¿Existe la posibilidad de que me lleve esto? Y es ahí donde me doy cuenta, o mejor dicho, nos damos cuenta, de que empezaba esta nueva etapa de la historia de nuestros productos, nuestros dulces, nuestros chocolates. Lo lindo de la cordillera, principalmente de esta zona, es que las estaciones están bien marcadas. Y también las actividades están bien marcadas, ¿no? Con respecto a nuestro vivero, hay épocas donde hay mucha floración y en distintas épocas hay distintas producciones de fruta. Entonces es una tarea en familia, el cosechar la guinda, el cosechar la frambuesa, el cosechar la manzana. Todo eso se hace en familia, ¿no? Primero lo hacíamos nosotros, pero a medida que fueron creciendo los chicos, bueno, algunos cosechan, otros amaceran la fruta con azúcar, otro cocina el dulce, y es como que es siempre un trabajo en familia y va cambiando, depende de la época del año. No es lo mismo el periodo que se cosechan los hongos de pino, ¿no? Ellos se cosechan en abril, mayo, dependiendo de la lluvia, ¿no? Eso también es una actividad hermosa porque, bueno, a Lorenzo le gusta mucho. Le gusta caminar y juntar hongo, a ver quién junta el hongo más grande. Y en abril, mayo la hostería se impregna de un olor a pino diferente. Y todo eso se hace en otra época del año donde el turismo es muy chiquito, es muy diferente al turismo de enero y de febrero. Se hace en abril, mayo y se disfruta en noviembre ese hongo, ¿no? Se come en las salsas, en el escabeche. O sea, pasa a ser un trabajo de familia, donde uno hace una cosa, otro lo limpia, otro lo seca, otro lo junta y siempre estamos haciendo algo en distintas épocas del año. Lo mismo nos pasa con las guindas. A veces uno se olvida de cosechar las guindas y se pasan, a la vez que están media pasaditas. Entonces, con Franco decimos, esta está buena para hacer un buen licorcito de guinda, un guindadito. O con la ciruela, que con la ciruela hacemos un Bielpruner, que es un licor que aprendimos cuando pudimos viajar a Europa a hacerlo, a base de ciruela, ¿no? Todo ese licor se vende en la hostería para la gente y también se utiliza en la parte gastronómica, ¿no? Cuando se cocina una carne de cerdo, se prende el horno a leña y se cocina una bondiola en el horno a leña, se lo rocía o con kirsch o con Bielpruner, se hace una salsa especial con nuestros productos. De esa manera la gente lo prueba, lo come, le gusta y a veces se los quiere llevar para regalárselo a un amigo, disfrutarlo ellos mismos. Pero siempre estamos viendo qué es lo que nos da la naturaleza y qué podemos hacer diferente, ¿no? Todos los años aparece un dulce distinto, un licor distinto, una variedad de chocolate diferente. La verdad que cuando llega el invierno se disfruta mucho el dulce porque ¿quién hizo este dulce? No, este lo hice yo. Y este no, lo hizo mamá. Y cada uno, si bien hay una receta, pero en algunos dulces está la mano muy enmarcada, ¿no? Entonces se arman las meriendas, el café con leche, el café en la cafetera Voltuno, el pan netone grande con crosta de salvado, la manteca y el dulce. No falta el dulce. Entonces, más de una vez decimos, no, vamos a cuidarnos un poquito, flojemos con la harina y con los dulces. Hoy no cenamos, pero no, nos matamos con las meriendas caseras, con esos panes de campo y esos dulces que no pueden faltar. La verdad que
que es muy difícil tener una dieta equilibrada con estas cosas que son tan ricas. Cada familia, yo creo que acá en la Patagonia tiene su variedad de dulce y su dulce que lo hace con más azúcar, menos azúcar, que le pone canela, que le pone cáscara de naranja. El dulce en una familia tiene que ver, es como una huella digital para mí. Uno de los dulces que más me gusta hacer es un dulce que hago con manzana y pera. Le pongo algo más que no lo puedo contar, porque es muy mío, ¿no? Y tiene que ver con que en la zona, como a mí me gusta pescar mucho con mosca, hay muchos manzanos. Y se da una manzanita chiquitita así, que vos la ves, no le da 2 pesos y esta manzanita, bueno. Esa manzana le aporta un sabor y un aroma a ese dulce que no lo podés creer. Entonces cuando termino de pescar me llevo una bolsa y me junto 2-3 kilos de manzana. Siempre viene algún amigo del valle que me trae alguna pera, por si a veces, si el invierno, si la floración de la pera no vino bien, me traen de regalo alguna que otra pera, entonces combino un poco de pera con la manzana y me queda un dulce exquisito. La verdad que la Patagonia y esta región es muy rica. Es muy rica. Ahora estoy pensando que me gustaría empezar a hacer sidra con esa manzana, porque debe ser exquisita. Hago un jugo de naranja, de manzana, pero no hago sidra todavía. Pero en cualquier momento voy a empezar a hacer una sidra con esa manzanita porque debe estar exquisita para una sidra. Realmente cuando nos ponemos a hacer fiambres, Lorenzo se vuelve loco. Es un momento que le encanta. Yo me doy cuenta que yo disfruto a través de los ojos de él, porque él es el encargado de que se ahume perfecto. Él es el que dice cuánto humo o menos humo. ¿No? En ese momento es como que, no, hay que dejarlo un día más, un día menos. La verdad, no entendemos cómo sabe tanto, pero la verdad que les queda bien. Se pasa de genio. Entonces nos dimos cuenta que eso le gusta tanto a él y le preguntamos, entonces él te dice, no, porque la grasa, el color de la bondiola tiene que estar un poquitito amarillita, entonces apenas está amarilla ya está al punto del humo. Entonces siempre es un trabajo que no es trabajo, es hacer algo en familia. Empezó como un hobby, es un trabajo y no es un trabajo. La pasamos tan bien que nos entretenemos haciendo las cosas. A mí me gusta mucho el momento del otoño porque en ese momento empiezan los días de frío. Hacemos un fiambre que tarda mínimo 8 meses en hacerse. Todo lo que es bondiola de cerdo, solomillo de cerdo, carne de ciervo, trucha. Y principalmente hacemos un fiambre del norte de Italia que se llama bresaola, o bresaola, le dicen los italianos, que es con carne vacuna. Ese fiambre, bueno, lo aprendí a hacer en el año 2017, cuando viajé al norte de Italia y pasaba por un puesto de un italiano que lo vendía y me puse a charlar con él y me contó los secretos de cómo hacer una buena bresaola. Lo trajimos a Argentina, la idea, y Franco empezó, papá, eso va a andar muy bien, lo tenemos que hacer. Hicimos los primeros 400 kilos para consumirlo en el año y el 10 de enero no teníamos más fiambre. Así que nos dimos cuenta de que era como decía Franco, ¿no? Que había que producir más y volvernos más profesionales. Entonces empezamos a ver el tema de la humedad, de controlar el tiempo de secado, el tiempo de oreado. Bueno, de a poco el mismo trabajo te va enseñando a hacer las cosas cada vez mejor. Y siempre hablando con algún amigo de Italia, cómo se hace esto, qué consejo me das, qué tiempo de salado. Y bueno, tratamos de lo que es fiambre usar el periodo correspondiente, ¿no? Desde abril hasta como mucho noviembre. Se ahuma casi todo el año, pero no todos los productos se ahuman casi todo el año.
A partir de noviembre se hace todo lo que es especies ahumadas, ¿no? Que la temperatura está un poco más cálida, pero durante los meses fríos de otoño, invierno y principio de primavera se trabaja todo lo que es cárnico, ya sea trucha, ciervo, cerdo o vaca, ¿no? La verdad que cada año se hacen más productos y cada año, lo dice la gente, que la calidad se supera, ¿no? El mismo trabajo te va haciendo cada vez más perfeccionista. Nuestro fiambre sale, a partir del año pasado, salió con 3 sellos diferentes, que son 8 meses, 10 meses o 12 o 14 meses. Es el sello, depende del color del sello, es el periodo de maduración o de estacionamiento o de curado que le damos al fiambre. La clave para un buen fiambre es el tiempo. Siempre volvemos al tiempo. La clave para una familia es el tiempo. La clave para pescar con mosca es el tiempo. El tiempo es el mejor amigo que tenemos. Y en el fiambre principalmente es el tiempo también. El tiempo es todo. Salar muy poco y curar mucho. Es lo que me enseñó un gran amigo de la región de Trevelín. Él hace unos muy buenos fiambres también. Hay que salar muy poco y curar. Y para curar necesitamos un tiempo de temperaturas elevadas, ¿no? Y de esa manera el fiambre se estaciona bien, se aprieta bien, los aromas se concentran. Después hay algunos fiambres que los sazonamos con hierbas aromáticas, salvia, romero, orégano, tomillo. Todas esas plantas hoy por hoy están en el vivero de la familia. Entonces, durante el verano se cosecha, durante el verano, otoño se seca en tamices y en el invierno se utilizan esas hierbas para aromatizar el fiambre. De esa manera es como que es un todo, ¿no? Nuestra vida empieza desde el vivero y termina en un fiambre y del fiambre vuelve al vivero, ¿no? Es como que es el mundito que inventamos nosotros que se fue dando, ¿no? Que todo está de la mano, ¿no? No está el vivero por un lado, el fiambre por otro, es un todo. La verdad que pudimos lograr esa conexión desde el vivero hasta un fiambre como la bresaola, que es el fiambre de excelencia de la familia. Nos vuelve loco todo el proceso. Cuando empezamos, ya hay que empezar a hacer fiambre, hay que salar, hay que lavar la carne, hay que sazonarla, y es como que es un momento de mucho trabajo y es un periodo largo, ¿no? Y cuando llegamos al verano y estamos con los huéspedes comiendo nuestro fiambre, lo miramos y a veces solamente lo miramos antes de comerlo, le sentimos el aroma. Y decimos, no puede ser esto. Le pasa a Lorenzo, lo ves a Lorenzo y le brillan los ojos. Cuando ve la bresaola te dice, mirá qué bresaola, papá. Qué locura esta bresaola. Me vuelve loco. Y bueno, y eso es un poco la pasión, ¿no? Y el amor que le ponemos a cada producto que hacemos, ¿no? Esa pasión está reflejada en ese amor en el fiambre o en los demás productos. Un invierno me agarró unas ganas de comer chocolate que no eran ganas, eran antojo. ¿Viste esa cosa que te agarra que quieres comer chocolate? Dije, qué raro esto. Pensé que no estará embarazada Lidia. Bueno, no estaba embarazada. Me fui a San Martín, me compré un chocolate, me acuerdo, traje como 2 o 3 kilos.
para la familia. Y terminé de comer, pero me faltaba algo más. Así que le digo, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer chocolate. Tengo ganas de aprender a hacer chocolate. Busqué algo en internet, miré y empecé a templar un poco de chocolate como podía. Así que agarré y había hecho un par de kilos, empecé a consumir yo, le daba a los amigos. Un amigo agarré y me dijo, la verdad, tu chocolate es mejor que algunos que compro de San Martín. Y la verdad que te lo quiero empezar a comprar. Digo, pero yo no lo hago para la venta, lo hago para la familia. No, pero vendeme 1 kilo por mes o vendeme medio kilo por mes. Entonces empezamos a elaborar y a venderle a los amigos y a la gente conocida que les gustaba nuestro chocolate. Hasta que llegó un verano que vinieron unos pescadores suizos y salimos a pescar juntos, estuvimos varios días compartiendo y cuando se estaban por ir le digo a él, ¿no querés probar algo que estoy haciendo? O sea, que me digas vos qué pensás. Yo sabía que en Suiza el chocolate era bueno. Entonces lo pruebo y me dice, mira, es bueno pero no es Suiza. Bueno, pasó ese verano, ellos me mandaron una invitación a pescar con mosca a la región donde ellos viven. Y tuve el agrado y la bendición de poder conocer Europa. Así que llego a pescar con ellos, cuando me recibe, me da un sobre y me dice, mira, te queremos hacer un regalo, con mi amigo Eric, y te queremos hacer un regalo para que te puedas capacitar y aprender del negocio del chocolate en las mejores chocolaterías de Suiza. ¿Te imaginas? Estaba en Europa aprendiendo a hacer chocolate con los mejores chocolateros. Tuve la suerte que uno de los chocolateros que me explica era italiano, y ahí me di cuenta de la importancia de mi abuela que me hablaba de chiquito en italiano. O sea, él me hablaba en italiano, yo trataba de hablarle en inglés, pero le entendía todo. Entonces cuando me quise acordar estábamos hablando, yo hablaba un lunfardo de italiano y él me explicaba. Y empecé a templar chocolate con él, me explicó el ADN del chocolate y pude lograr de aprender mucho y de traer mucho conocimiento del viejo mundo. Así que cuando vuelvo a Argentina les cuento a mi familia lo que había aprendido, empiezo a templar chocolate y empiezan las distintas variedades. Me empecé a dar cuenta que había muchos productos también del vivero que podía combinarlos con el chocolate, como el semi amargo con menta. El semi amargo con menta, la menta es del vivero, es nuestra propia menta, no es una menta ni sintética ni comprada, ¿no? Entonces empezamos a hacer el semi amargo con frambuesa, el semi amargo con arándanos, variedades con nueces, con almendras. Empezamos a incursionar en el mundo del chocolate y empezamos a venderlo en chocolate suelto y en chocolate con tableta, ¿no? Y es ahí cuando el chocolate empieza a tener un protagonismo cada vez más fuerte en la familia. Uno de los secretos que pude traerme de Suiza fue que, o mejor dicho es, que una vez que vos elaborás un buen chocolate, es importante dónde lo conservas y a qué temperatura lo conservas. Acá en Meliquina tenemos carencia de la luz es a través de paneles solares. O sea que es muy difícil tener ciertas comodidades que vos tenés en una ciudad. Pero nos dimos cuenta que esa temperatura estable nos la podía proporcionar el sótano de la familia. Entonces, los chocolates, una vez que se elaboran, se conservan a una temperatura estable y constante en nuestro sótano de la familia. Sinceramente le doy gracias a Dios de haber ido a Suiza y aprender realmente el ADN del chocolate. O sea, me pude meter en el mundo del chocolate y después me traje bibliografía, leo mucho y también es mucho ensayo y error, ¿no? De esa manera es como que uno va ensayando y aprendiendo, pero sobre una base sólida, ¿no? El mismo trabajo te va enseñando
y, y te va forjando en el producto, ¿no? Pero la verdad que lo que pude ver y lo que pude aprender es espectacular. Tenemos una mirada en el mundo del chocolate muy europeo y tenemos un concepto muy claro del tipo de chocolate que queremos hacer y del que no queremos hacer. El objetivo de nosotros es hacer un chocolate de calidad, poco y de gran calidad. No queremos que sea una fábrica, porque no tenemos ni la estructura ni la capacidad mental, ni tampoco nos interesa. Queremos hacer un chocolate 100% artesanal, como el que hacemos, 100% orgánico, amigable con el medio ambiente y cierta producción fresca, ¿no? O sea, hay cierta cantidad de kilos por año y no hay más. Esa es la idea de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de chocolate o cuando hablamos de dulce. No hablamos de cantidad, sino siempre hablamos de calidad. Eso es lo que nos caracteriza. Si queremos producir un poco más porque la demanda creció, bueno, tratamos de ver hasta dónde podemos llegar. No buscamos cantidad, siempre buscamos calidad, superarnos en la calidad. Una noche, de esas noches que la hostería está tranquila, que no hay tanta gente, estábamos cenando con Cristian, Eric, ellos son de Suiza, ¿no? Albert Gargantini, que es de Austria, un gran pescador y un gran amigo de la familia. También recuerdo que estaba Iván con su familia, Iván Galeazzi, que es de la provincia de Santa Fe. Terminamos de comer, estábamos tomando algo y le digo, Iván, ¿te diste cuenta de una cosa? Me dice que, ¿qué hace falta? ¿Qué nos falta en la mesa? ¿Chocolate será? Le digo, no, sí hay. Ya te lo comiste todo, le digo. Siempre jodo con él, me encanta hacerle broma. Y le digo, falta la bebida pensada para nosotros que somos pescadores. No hay una bebida que nos caracterice a nosotros. Y es ahí cuando empieza este nuevo sueño, ¿no? Este nuevo sueño de crear una bebida para los pescadores con mosca.